nombre del Señor. Buena tarde, queridos oyentes. Nuevamente seguimos entonces con nuestro invitado y siempre haremos énfasis en que el deseo de Dios es que seamos personas libres, que conozcamos esta verdad, pero que seamos libres, alegres, que tengamos con la ayuda siempre del Espíritu Santo una calidad de vida, o sea, un comportamiento conforme a la voluntad de Dios, más no requerimientos, ni normas, ni etiquetados porque somos cristianos, no. El Señor desea que nosotros conozcamos la verdad que es su Hijo y que seamos libres, eso sí, cumpliendo siempre la voluntad de Dios. Bueno, entonces nuevamente nuestro invitado hoy para terminar para continuar con el tema. Bueno, habíamos quedado como pendiente lo de volver en sí. A ver, yo creo que todas las personas tenemos un llamado a volver en sí. Antes que nada, pues pongámonos en contexto acerca del hijo pródigo. El muchacho toma la decisión de acercarse a su padre, decirle que le dé la parte de la herencia que le corresponde y dice que tomó todas sus cosas y se fue a una provincia lejana. O sea, el pelado no tenía en ningún momento intenciones de volver a su casa. Él creía que con lo que había adquirido y con las decisiones que había tomado, pues él iba a estar muy bien. Pero no cuenta con que la mala administración de los recursos, en las cuales el papá no tenía culpa, le iba a ocasionar una quiebra, ¿sí? Entonces, para colmo, el pueblo donde estaba también tenía problemas económicos, hubo una hambruna allí y lógicamente le empieza a pasar problemas. Para ustedes y para mí, pues de pronto no sea un trabajo vergonzoso cuidar cerdos, pero para un judío sí, porque los judíos toman al cerdo como un animal impuro, ¿sí? Entonces, el trabajar cuidando cerdos era, digamos, caer en lo más bajo para él, ¿sí? Y él justamente cae en eso. Y sigue cayendo más bajo porque hay un momento en que tiene tanta hambre que casi se le come la comida a los marranos, ¿sí? Hay porque le impidieron, pero casi cae pues como a eso. A veces muchos de nosotros tenemos que caer en lo más bajo para caer en sí, para volver en sí, ¿sí? Hay dos formas de volver en sí. Algunos, los que somos más cabezones, más cabeciduros, pues tenemos que caer casi que en las cosas que cayó el hijo pródigo. Otros, pues son inteligentes y basta con el espejo que pueden ver en los demás para darse cuenta que pueden ir hacia ese mismo camino. Por eso en Proverbios se hace una aclaración que el hombre sensato ve el peligro y se aleja. Algunos somos muy cabezones y por el contrario ventaneamos a ver qué pasa con el peligro y ahí es donde balas perdidas terminan incrustadas en nuestra cabeza justamente por eso. Entonces, volver en sí apunta a ese tipo de cosas, ¿sí? Aquí el joven me encanta porque él dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hace una comparación entre personas que no están, digamos, dentro de la familia de su padre, dentro de su propia familia, y están en mejores condiciones que él. Para nadie es un secreto que uno como cristiano a veces dice, yo trato de hacer las cosas bien y a mí no me salen las cosas, ¿te ha pasado? Sí, Sí, cierto, o sea, sí. y a mí no me salen las cosas bien. Y aquel que hace y uno sabe que es torcido, pues en el lenguaje social o lo que sea, pues le va como mucho mejor. ¿Sí ha notado eso? Y hay incluso un ejemplo de alguien que en la palabra del Señor explica y dice, sentí envidia Salmo 72. del que hace maldad y progresaba y casi resbalaron mis pies. Ajá. O sea que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. En el Salmo 72 se Sí, encuentra. sí, creo que sí, creo que está en el Salmo 72. Bueno, ahí Y dice, tienen tarea para buscar. sí, hasta que dice, hasta que entrando en el santuario del Señor entendí cuál iba a ser el fin de ellos. ¿Sí? O Exactamente. sea, humanamente nosotros siempre vamos a tener algún tipo de envidia por estas personas que progresan sin hacer lo bueno.
¿sí? Que la pasan mejor, que son hasta más bonitos. Bueno, nos generan tanta envidia. Pero, ¿qué pasa aquí con lo del hijo pródigo? Él, es importante, muchachos, caer en sí. Pero, carece la importancia si no hacemos los siguientes pasos que van ahí con esto. Entonces dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Primer paso, me levantaré. Usted tiene que proponerse levantarse de la condición en la que está, ¿sí? Uno tiene que cansarse, fatigarse de estar en una mala condición. Usted tiene que cansarse de la pobreza, tiene que cansarse de la angustia, tiene que cansarse de la depresión, tiene que cansarse de todo ese tipo de cosas y proponerse levantarse. Porque es que nos estamos acostumbrando a la pobreza. Y en cambio, colocar las manos en el piso impulsándonos para levantarnos, no, nos conservamos en el piso y volteamos las manos hacia los demás dispuestos a recibir lo que nos quieran dar. ¿Sí? Lo que nos quieran dar. Entonces, lo primero que hay que hacer es levantarse. O sea, decir, hasta aquí llego yo, no sufro más. O sea, hay momentos en que nosotros somos los que extendemos el sufrimiento en nuestra vida. Y eso es importante que lo entendamos. Levantarse apunta a no generarle la responsabilidad de mi condición a otros. Es que me empujaron. No, pues tal vez te empujaron porque vos le generaste la confianza para empujarte. Porque te colocaste justo detrás de él. Porque, bueno, por muchas cosas. ¿Sí? Lo verdaderamente importante a la hora de levantarse es asumir la responsabilidad y empezar a ver nuestra vida pecaminosa desde el punto de vista de Dios. Porque muchas veces la sociedad está haciendo como normal las cosas que delante de Dios no lo son. ¿Sí? Recordemos que pecado es cualquier cosa que nos lleve a atentar contra la voluntad de Dios. Todo lo que se hace en contra de la voluntad de Dios es pecar, ¿sí? Entonces, hay personas que creen que hay un top 10 de pecados, ¿sí? Entonces, en el top número 3 tenemos no sé qué, en el top número... No, no, pecado, es cualquier cosa que esté en contra de la voluntad de Dios. Entonces, lo primero es levantarse, ¿sí? Después dice, iré a mi Padre. Voy a ir a la presencia del Señor, me voy a desacomodar, ¿sí? Voy a empezar a buscar de Dios verdaderamente, ¿sí? Aquí es donde factores como la congregación, la consejería personal, la lectura bíblica, ¿sí? Eso nos ayuda a acercarnos al Padre, ¿sí? Pero es justamente cosas que en nuestra humanidad a veces nos negamos, ¿sí? Quería aclarar el texto. Salmo 73, 73. 2 y 3. Bien. Hasta el 4 puede ser. Ese es el Salmo de Asaf, Ese es ¿no? el Salmo de Asaf. Ok, listo. Busque la parte donde dice hasta que entrando en la presencia del Señor entendí, para que se los leamos textualmente. Bueno, entonces ya hablamos de dos pasos. Me levantaré e iré. Después dice y le diré. Confesión. ¿Sí? Confesión. Hay que confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Más que el efecto, más que cualquier cosa, necesitamos que el Señor nos limpie del efecto del pecado. ¿Sí? Recuerden que la Biblia nos habla de que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, pero el efecto terrenal de nuestro pecado sí se va a dar. Ejemplo, nosotros, ustedes y yo, después de que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, pues ya tenemos la garantía de la salvación eterna, pero digamos que nos ponemos de chismosos. No es que no vayamos a entrar listo. No es que no vayamos a entrar al cielo por ser chismosos, porque Jesús ya pagó por eso, pero el efecto terrenal por ser chismosos sí lo vamos a tener. A lo mejor nos van a dar en la boquita por chismosos, a lo mejor nos van a dejar de hablar por chismosos, a lo mejor nos van a rotular en el barrio por chismosos y vamos a tener que vivir ese efecto y en ese efecto Dios no tiene velas, ¿sí? Entonces eso es muy importante. La confesión es muy, muy importante a la hora de este paso. O sea que estamos siempre recogiendo los frutos de la consecuencia de nuestros actos. No es siempre culpar a Dios por lo que nos sucede, sino tener en cuenta
que lo que nos sucede es resultado de lo que hemos sembrado. Claro que sí. Por eso la palabra es clara y dice, no nos engañemos, todo lo que el hombre siembre, eso recoge. Si usted en este momento no goza de una buena relación en su trabajo, es porque usted ha sembrado cosas malas en su trabajo. Es porque definitivamente no ha sido un buen compañero de trabajo y eso lo está llevando a que lo hayan marginado. Todo lo que usted siembre, eso va a recoger, sea bueno o sea malo. Siguiendo con este proceso. Después dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado, o sea, dispuesto a vivir las consecuencias del pecado que hemos ocasionado, que hemos cometido. ¿Sí? Porque es que algunas veces nosotros cometemos la embarrada, pero no queremos vivir los efectos de lo que nosotros hicimos. Entonces ahí recurrimos a la misericordia de Dios. Dios, ¿por qué no me escucha? Fue que no me perdonó, esto, aquello, ¿por qué no le ablanda al corazón a esta persona para que me perdone de verdad? ¿Sí? Recordemos que esta cuestión del perdón es bien interesante. Tenemos que sacar un tiempo para hablar del perdón. Porque el perdón sí es un tema que requiere más tiempo y que nos va a ayudar mucho a crecer espiritualmente. Pero, Perdón, sí, Luis. Eh, Nosotros tocamos solo una partecita, porque es que para el tema del perdón, en la palabra del Señor encontramos bueno, para muchos, muchos, pero vamos a también bueno, con yo este me voy invitado, a comprometer pues con eso, usted y con los muchachos a que vamos a extractar lo mejor ajá, sí, como lo más que se pueda para que podamos implementar una vida de perdón en nuestras vidas, porque lo exactamente. que ataja nuestra bendición y nuestra condición a una condición mejor que la que Dios quiere para nosotros definitivamente es que no hemos perdonado, que no hemos manejado el perdón de la mejor manera. El versículo 20 dice, y levantándose vino a Comprometido su padre. entonces. Sí, dale. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire pues qué especial. Todo eso lo planeó, pero después lo hizo. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros estamos llenos de buenos proyectos, buenos sueños en nuestro corazón o en nuestro cerebro y ahí quedan. ¿Sí? Y ahí quedan. No, este muchacho, el volver en sí apunta a, sí, caer en cuenta, pedir perdón, todo lo que ustedes ya les dije el proceso, pero también Actuar. a actuar, ¿sí? A actuar. Mire, no sé ustedes, pero yo me crié en medio de muchos refranes en la familia y uno de los refranes era que al pobre y al feo todos se nos iban deseo. Pues sí, justamente. ¿Sabe por qué se nos iban deseo? Porque solamente lo deseábamos, pero no nos dimos a la tarea como de hacerlo como tal. El caso es que este hijo recibe el perdón de su padre, recibe calzado, recibe vestido, recibe un anillo, o sea, lo pone nuevamente en la condición de hijo y le recuerda a sus siervos que él sigue siendo hijo y le hace tremenda fiesta, fiesta que el padre consideró necesaria para poder recordarle a los demás y al mismo hijo que él seguía siendo hijo independiente del error que había cometido. Muchachos, ya llegó la hora de volver en sí, de regresar donde el Señor, no importa lo que el Señor, lo que ustedes hayan hecho, yo también he cometido muchos errores en mi vida, pero yo soy que me abrazo mucho a la palabra de Dios y Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Nueva vida, nuevas condiciones, empecemos una nueva condición y vamos es para adelante. Bueno, Bueno, muy interesante también este tema. Y queda la promesa. Nuestro invitado vuelve. Dios bendiga su palabra.